Hoy les traigo un pasaje de Isaías capítulo 38, versículos del 1 al 6. Y dice la enfermedad y curación de Ezequías. Dicen que Ezequías fue un rey notable usado por Dios para rescatar a Jerusalén de los asirios y traer reforma y avivamiento a Judá. Es conocido por su vida de oración que honra a Dios. Ezequías, rey justo de la nación de Judá en los tiempos del Antiguo Testamento. Reinó 29 años en Judá y Jerusalén. En esa época, Isaías era el profeta. Ezequías significa Dios fortalece. En Isaías 38, versículo 1, dice: por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo y el profeta Isaías, hijo de Amos, fue a verlo y le dijo: el Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia porque vas a morir, no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor: yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido, fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y dice que Ezequías lloró amargamente. Entonces, antes de retirarse Isaías, el Señor le ordenó que fuera y le dijera a Ezequías: el Señor, Dios de tu antepasado David, dice: yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad. Como vemos, mis hermanos, cuando Isaías le dijo al profeta Ezequías que no se iba a curar, Ezequías no le dijo nada a Isaías, sino simplemente se volteó en su lecho de enfermo contra la pared y se puso a orarle al Señor. Y vemos lo que le dijo: yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido, fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Si nosotros vemos este pasaje de la palabra de Dios, vemos que cuando alguna persona, el médico le dice que tiene una enfermedad terminal, que no se va a curar, que no hay cura para esa enfermedad, en lugar de ir ante el Señor y orarle, muchas veces nos ponemos a decirle al Señor: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Y empieza a pelear con el Señor. ¿Por qué tiene esa enfermedad? Y aquí vemos el caso de lo que hace Ezequías, que creo que puede servir de ejemplo. Ezequías no le dijo nada a Isaías, como les estaba diciendo, y no se puso a protestarle al Señor, sino le dijo qué había hecho para agradarlo a Él. Y yo creo que muchas veces, cuando le detectan a uno una enfermedad, lo que debiera de hacer es lo que hizo Ezequías: ir ante el Señor y decirle: Señor, ¿en qué te hemos fallado? Señor, ¿cuál es la razón por qué tengo esta enfermedad? Y muchas veces nos da porque tenemos resentimiento, tenemos enojo, nuestro vocabulario no es nada edificante, sino de crítica, de destrucción. Y es lo que hacemos la mayor parte de veces. Muchas veces en nuestro corazón hay resentimiento por alguien que nos ofendió de niños, por nuestros padres. A veces no les hablamos, peleamos con ellos y no le agradecemos que el Señor por medio de ellos nos dio la vida. Otras veces hay personas que las violaron y no perdonan ese momento. Y tal vez el fruto de esa violación está con uno y hay cierta actitud hacia a ese hijo y a la persona que abusó de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ir y limpiar nuestro corazón, limpiarlo a modo que quede blanco, que no haya enojo contra nadie, que no haya resentimiento contra nadie, que no haya ninguna cosa que nos pueda afectar.
luchar por cambiar nuestro vocabulario, que es una cosa bastante difícil, pero que se puede lograr. Pero que en ese momento que nos han diagnosticado una enfermedad, creo que hay que hacerlo y ponerse a cuentas a partir de ese momento con el Señor, cada momento que uno esté todavía viviendo. Y entonces es lo que hizo Ezequías. Le habló al Señor y le dijo que él había tratado de agradarlo a él. Y le suplica que se acuerde de que él fue fiel y sincero con el Señor. Y el Señor le responde por medio de Isaías. Y le dice que le va a dar 15 años más de vida. Ahora, aquí vemos lo que les he compartido, que la relación es personal con el Señor. Isaías fue enviado por el Señor para decirle que no se curaba. Ezequías no le dijo nada a Isaías, se volteó y habló con el Señor. No estaba el Señor ahí, pero el Señor estaba con Ezequías y escuchó su oración e inmediatamente cambió lo que le había dicho a Isaías y le dijo que regresara a decirle que le iba a dar 15 años más de vida. Y es lo que sucede, mis hermanos. Donde nosotros estemos está el Señor. Si cerramos la puerta de nuestra habitación y nos ponemos a hablar con el Señor, ahí está Él. Si vamos caminando por algún lado y le hablamos al Señor, Él va con nosotros. Y el Señor siempre nos va a responder. Tal vez no como lo hizo con Ezequías, pero el Señor nos va a responder. Y vamos a ver las señales que el Señor nos está enviando para decirnos que escuchó nuestra oración y que lo vamos a confirmar en el momento en que vayamos a visitar al médico para pedirle cómo está nuestra situación física. Entonces, mis hermanos, yo creo que son pasajes que tenemos que aprender. Por eso les comparto que tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que hacer la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios y enseñarla, que es lo que yo estoy tratando de hacer. He leído la palabra de Dios, lucho por vivirla, trato de hacerla como lo que estoy haciendo ahorita y trato de enseñarla. Y yo creo que este es un mensaje para que veamos que en cada situación que nos encontremos siempre hay una respuesta del Señor, siempre hay un ejemplo para que nosotros lo pongamos en práctica y empecemos a disfrutar todas las promesas que Él nos da por medio de su palabra. Este es nuestro manual de vida. Aquí encontramos todo lo que podamos vivir, porque por medio de Él, el Señor nos ha enseñado cómo debemos de llevar una vida agradable a Él. Y otra cosa que le dijo al final: a ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad. Le dice que Él va a proteger a Ezequías durante esos 15 años. Que no se preocupe por la situación de Jerusalén, porque Él no va a dejar que los asirios les hagan daño, porque el Señor le promete que los va a proteger. Mis hermanos, yo los invito a que leamos la palabra de Dios, a que pongamos atención en cada pasaje que leamos, a que pongamos atención y hagamos la palabra de Dios en cada situación que nos encontremos. Y como dice aquí, que Ezequías siempre oró para agradar al Señor. Y yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. No importa qué nos digan los médicos, sabemos que ellos están cumpliendo una función, pero nos va a servir lo que los médicos nos digan para saber contra qué tenemos que pelear, cómo tenemos que llegar ante el Señor, para que el Señor nos sane. Mis hermanos, el que tiene la última palabra es el Señor.
si nosotros se lo permitimos. Mis hermanos, espero que les haya enseñado algo. Y yo le pido a Dios que cualquiera que esté sufriendo un quebranto de salud, ponga el Señor su mano poderosa de sanidad y los limpie de todo pecado y de toda enfermedad. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana.